Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de este amplio tema, concerniente al procedimiento contencioso administrativo. En el video anterior te expliqué qué es el procedimiento contencioso administrativo, tanto legal como doctrinariamente. Asimismo, vimos cuáles son las vías en las que se sustancia, así como las partes que participan y las causales de procedencia. Si aún no has visto la primera parte, en la descripción te estaré dejando el enlace correspondiente. Finalmente, me gustaría hacerte saber que, esta parte del tema, la dedicaré exclusivamente a las causales de improcedencia y sobreseimiento, debido al amplio catálogo que la ley nos ofrece. Sin más que agregar, continuemos. En este punto, considero importante hacer un pequeño paréntesis para definir y saber qué es la improcedencia y el sobreseimiento. Aunque esta última palabra se relaciona más con el amparo, lo cierto es que ambas también se encuentran presentes en el derecho adjetivo administrativo. Por otra parte, al no ofrecer la ley definición alguna, la finalidad es evitar confusiones y tener una mayor claridad respecto a las causales que se expondrán. Muy bien. Comenzaré compartiéndote un video publicado por el Consejo de la Judicatura Federal, en el que se define lo que es la improcedencia. Improcedencia, ¿qué es? Es una imposibilidad jurídica que impide se estudie un juicio, al existir algún obstáculo legal, ya sea porque éste existía desde que se planteó la acción o sobreviene durante el juicio. Ahora bien, respecto al sobreseimiento, y de acuerdo con el autor Iván Ramírez Chavero, este debe entenderse como la forma de terminar un juicio sin entrar al fondo del asunto planteado. O sea que el juicio se concluye, dejando la resolución impugnada, como si no hubiera sido impugnada con todos sus efectos y consecuencias, en consideración a una causal de sobreseimiento. Perfecto. Ahora que tenemos más claro ambos términos, veamos, ahora sí, cuáles son las causales de improcedencia dentro del juicio contencioso administrativo. De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es improcedente el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los casos siguientes. 1. Cuando no afecten los intereses jurídicos del demandante, salvo en los casos de legitimación expresamente reconocida por las leyes que rigen al acto impugnado. 2. Que no le competa conocer al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 3. Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el tribunal, siempre que hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas. 4. Cuando hubiere consentimiento, es decir, no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas, o juicio ante el tribunal, en los plazos que señala la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 5. Que sean materia de un recurso o juicio, que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio tribunal. 6. Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquellos cuya interposición sea optativa. 7. Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente, cuando la ley disponga que debe agotarse la misma vía. 8. Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial. 9. Contrarreglamentos. 10. Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación. 11. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe la resolución o acto impugnados. 12. Que puedan impugnarse en los términos del artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior, cuando no haya transcurrido el plazo para el ejercicio de la opción o cuando la opción ya haya sido ejercida. Este punto hace referencia a los mecanismos alternativos de solución de controversias, en materia de prácticas desleales, contenidos en los tratados comerciales internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Continuemos. Número 13. Dictados por la autoridad administrativa para dar cumplimiento a la decisión que emane de los mecanismos alternativos de solución de controversias a que se refiere el citado artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior. 14. Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación, si dicho procedimiento se inició con posterioridad a la resolución que recaiga a un recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio ante el tribunal. 15. Que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a las autoridades fiscales mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de los que México sea parte. Sin embargo, será procedente cuando se impugnen por vicios propios los actos de cobro y recaudación.
16. Cuando la demanda se hubiera interpuesto por la misma parte y en contra del mismo acto impugnado, por 2 o más ocasiones. Y, finalmente, 17. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley o de una ley fiscal o administrativa. A continuación, te comparto una jurisprudencia que radica en la contradicción de 2 criterios en la interpretación de la improcedencia, la cual cuenta con los siguientes datos. Registro digital, 202-8703. 11ª época. Materia, común, administrativa. Improcedencia del juicio contencioso administrativo federal. El artículo 8, fracción 3, de la ley relativa exige que la sentencia primigenia haya quedado firme. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al interpretar la hipótesis de improcedencia del juicio prevista en el artículo referido, consistente en que el acto haya sido materia de una sentencia pronunciada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siempre que hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas. Mientras que uno determinó que para su actualización es innecesario que la sentencia dictada en un primer juicio de nulidad haya causado estado, el otro consideró implícitamente que es un requisito natural de la regla. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 8. Fracción 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige que la sentencia dictada en el primer juicio de nulidad haya quedado firme, al derivar ese supuesto de la figura jurídica de la cosa juzgada. Justificación, de la evolución legislativa y la interpretación sistemática y jurisprudencial del mencionado artículo 8. Acorde con el principio de racionalidad legislativa, se entiende que si el legislador enumeró diversos supuestos de improcedencia del juicio es porque consideró que existen diferencias entre ellos. La hipótesis prevista en su fracción 3 supone la existencia de la cosa juzgada, de manera que es aplicable para cuando en el juicio anterior ya se haya emitido sentencia y ésta se encuentre firme, a diferencia de la fracción V, concebida para el supuesto de que no exista sentencia, o aún existiendo, no haya adquirido firmeza, litispendencia. Ambos supuestos son diversos a los de las fracciones séptima, o sea, actos que hayan sido en un procedimiento judicial, y 16ª, es decir, impugnaciones promovidas por la misma parte, y contra el mismo acto impugnado, por 2 o más ocasiones. Firme. Para finalizar, pasemos a ver cuáles son las causales de sobreseimiento. Acorde a lo establecido en el artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dichas causales son: por desistimiento del demandante. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior. En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su pretensión es intransmisible o, si su muerte, deja sin materia el proceso. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante. Si el juicio queda sin materia. Y, por último, en los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir resolución en cuanto al fondo. El sobreseimiento del juicio podrá ser total o parcial. Al igual que en el apartado anterior, te comparto una interesantísima jurisprudencia, referente al sobreseimiento, la cual cuenta con los siguientes datos. Atentas, atentos. Registro digital, 168.489. 9ª época. Materia, administrativa. Contencioso administrativo. La causa de sobreseimiento prevista en el artículo 9, fracción 4, de la Ley Federal de Procedimiento Relativo, se actualiza cuando la revocación del acto impugnado satisface la pretensión. De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrá revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la revocación extinga el acto administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente. En cambio, si la revocación acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de instrucción, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito que se satisfaga la pretensión del demandante, esto es, que la extinción del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliación, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al precepto indicado,
el órgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe analizar si la revocación satisface las pretensiones del demandante, pues de otro modo deberá continuar el trámite del juicio de nulidad. Lo anterior es así, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocación del acto durante la secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario constituiría una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hasta aquí concluiremos con esta segunda parte de lo que es el procedimiento contencioso administrativo. Si el contenido fue de tu agrado, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y externar tus dudas, sugerencias, propuestas, recomendaciones, etc., escribiéndolo en la sección de comentarios o bien, escribiéndome al correo electrónico que a continuación aparece. ¡Hasta la próxima!